nadie ha ejercido una presión real contra la dictadura cubana en los últimos años. Es que este año es el año de la libertad. Sí. Ellos saben lo que han hecho y obviamente saben que yo lo sé, lo que han hecho. ¿Y a ti te juzgaron? Claro, mira, si de esos billones, 1 millón en armamento le dieran a los cubanos, yo te puedo asegurar que Cuba fuera libre. ¿De quién me estás hablando? De Otaola. Es decir, te atacaron tu sexualidad. Exacto, claro que me duele. Me duele mucho. ¿Por esos videos? Me abstengo de la respuesta. Hago uso de la quinta enmienda. Le coge el pasaje, recoge la mercancía de las personas que quieren mandarle a su familia, llega a Cuba. También. Como si fuera una mula. En este video vamos a hablar con Sabrina Hernández, una comunicadora cubana que lleva prácticamente toda la vida ligada a la radio. Empezó desde niña frente a los micrófonos en Cuba, después se reinventó en Estados Unidos y terminó convirtiéndose en una figura pública dentro del exilio. Primero desde espacios como La Poderosa y hoy como una de las caras visibles de Cuba, primero junto a Armando Labrador. Esto no es para mí. Yo no quiero estar aquí yo no voy a tener un futuro. Que no me enseñó de presos políticos, que no me enseñó esto está mal, que no me hizo. Salieron todos los cederistas o todos los fanatiquitos de él, porque la verdad la tiene Dios en sus manos y decirle algo a su Dios es un peligro. ¿Quiénes son esas personas? Y que le pagaban por ir a Cuba a hacer entrevistas, ¿cómo me va a decir a mí lo que yo puedo hacer o no? Eso es imposible, porque esto no es una dictadura, ¿me entiendes? Ellos llamaron y mandaron email para que me votaran, que si yo, que si la agencia. Aquello fue, no te puedo explicar. Es decir, que te mandaban email para que te sacaran de la radio. Exacto. ¿Te están atacando ahora? No, ahora no. ¿Por qué la gente piensa de que Armando Labrador es de la seguridad del Estado? ¿Para quién trabaja Armando Labrador? ¿Para la seguridad del Estado o para el Departamento de Estado? ¿Quién eres tú? No, eso le corresponde a los cubanos. Hoy vamos a entrar en lo que hay detrás de esa historia, por su pasado en Cuba, lo que vio y vivió en la radio cuando tuvo cerca a dirigentes del sistema, cómo llegó a Estados Unidos y qué aprendió trabajando en una agencia de envíos a la isla. Y después vamos a Cuba. Primero, Otaola, Armando Labrador, los audios filtrados, las broncas dentro del exilio, lo que dicen estar haciendo dentro de Cuba y qué papel aspira a jugar si el escenario político cambia. Me dijeron, mira, esto no se puede decir, este cantante no se puede poner. A decir que las personas tenían que crearse perfiles de Facebook, que el tema del cual se había que hablar durante todo un mes en las redes sociales era tal, porque discutir una multa no es reprimir a la dictadura ni es enfrentarse a la dictadura. Eso es una falta de respeto. Entonces, ¿con qué moral yo le voy a decir al cubano, mira, tú eres un cobarde por no salir a luchar por tu libertad? Para nada. Entonces, en esa agencia que tú trabajaste, tú dices que jamás tuvieron negocio y por eso cerraron. Y por eso cerrar, claro, no es rentable. ¿Pero por qué él la toma contigo tan personal? Porque es que a él le molesta todo, ¿no? Pero tú crees, yo creo que él quiere la libertad de Cuba. No sé, yo no creo. Le doy el beneficio de la duda alegadamente. ¿Qué opinión tienes de Rosa María Payá? Ay, mi madre, pero tú quieres que me ataquen en un solo podcast. Este episodio llega a ustedes gracias a Roofing Experts Services Inc. Y por supuesto, gracias a la clínica My Cosmetic Surgery. Ahora sí, regresamos al episodio. Te lo voy a recomendar, muy bueno. Tienes que decirme no, pero no te acuerdas. Es en Miami Spring. Yo voy. ¿Sí? No, está lejos, no está lejos aquí. No está lejos, ¿eh? No. Yo sí, yo todavía no me sé dónde están los lugares. Algunos sí, obvio, los que frecuento, pero el resto. ¿Todavía no sabes ubicada aquí? No, yo ahora mismo tú me dices en qué parte está Miami Spring y no sé. Imagínate tú y yo, que yo Que yo no soy de aquí. que no soy de aquí. Entonces, ¿te gusta el espagueti? Sí, me gusta mucho. Y la pizza también. Sí, porque eres parte. Pero no te gusta el arroz con gris. Me gusta, claro, como todo cubano me gusta. No me encanta, no es que, ay, me muero, pero me gusta. Vaya, si lo hacen bien hecho, como lo hacen amigos, me encanta. ¿Y en Cuba qué es lo que más tú comías? Platanito maduro frito, yo cada vez que lo que más como es eso, porque mi abuela me lo hacía, porque realmente es mi comida preferida porque mi abuela lo hacía. Solamente por eso no, pero me gusta mucho el platanito maduro frito solo. Para no hacerle un desaire a tu abuela. Yo creo que sí, pero además porque es riquísimo. ¿A quién no le gusta el platanito maduro frito? ¿En qué trabajabas en Cuba, Sabrina? Hacía radio hice radio infantil, porque yo vine con 22 años. Pero la radio era interesante. También pude hacer radio para adolescentes, digamos, en hablar de temas normales, de las enfermedades y todo lo que, imagínate tú, te permiten hablar en Cuba. Y paralelo a eso, pues trabajaba en un hotel y así, trabajaba en un buffet, después trabajé en un especializado, más o menos por ahí me iba, gastronomía. ¿Tú estuviste en Ponte al Día?
Sí, no. Eso no lo esperaba de ti. ¿Qué golpe más bajo? Sí, estuve. Pero fíjate que me voy a poner a buscar. A ver, no lo vas a encontrar, esa es la suerte. Sí. Claro, ya muchos lo han intentado y no lo vas a encontrar. Sí. Gracias. Claro, cuando que yo no había internet en Cuba ni nada de eso. No, pero yo te digo ponte al día por la televisión, que también hiciste televisión. Sí, hice televisión. ¿Qué pasa? Yo estudié en un curso que daban para hacer radio con 9 años y gracias a Dios pues me encantó, me apasioné, salí bastante bien y empecé a trabajar en la COCO CMSK, que era la Radio Coco en La Habana. Uh-huh. Y paralelo a eso pues había otro proyecto que era con Loli Vega y entonces en eso pues empezaron a darnos oportunidad a los niños en el canal educativo. Y ahí fue donde hice Ponte al Día, pero muy poquito y gracias a Dios no están en YouTube porque no tenía ni idea además de... Por supuesto. ¿Qué edad tenías ahí? 9 años, 10 años fue eso. Es que el sistema de adoctrinamiento dentro de la isla de Cuba, tú piensas que lo estás haciendo correcto. Exacto, tú piensas que estás bien y tú dices, ay, estoy en la televisión y de qué es lo que tengo que decir. Obviamente un niño no va a saber nada todavía y menos a esa edad de una efeméride, como ellos te decían, ni de lo que verdaderamente tú estabas diciendo. Tú repetías y la ilusión de tener una cámara delante era lo que te tenía ahí, ¿me entiendes? Ellos te buscaban, yo digo siempre la golosina y tú, ay, qué rico, ya. Y cuando porque empiezas a trabajar, ¿cuánto te pagaban en la radio? No te pagan. ¿No te pagaban nada? No, a los niños y a los menores de edad no le pagan. Bueno, no sé si ahora le pagan, pero en mi tiempo no pagaba. Pero me dijiste que estabas trabajando en un buffet, que sí que eras mayor de edad y hacías la radio al mismo tiempo. Ya ahí sí, cuando empecé en el hotel y hice la radio, uno ganaba unos 2,000, 3,000 pesos moneda nacional. Cuando ya tenía 18, 19 años, que fue que por primera vez empecé a ganar de la radio, porque nunca dejé de hacer radio. Pero, o sea, en un tiempo solamente, porque luego me mudé a mi municipio natal. Y entonces volví a hacer radio y ahí ya empecé a ganar. Y eran 2,000, 3,000 pesos. En alguna ocasión, cuando uno escribía un libreto o algo así de esto mismo, de temas de los jóvenes, pues te pagaban 3,000, 4,000 pesos, moneda nacional. Cuando el dólar estaba a 25. No, ya ahí el dólar... Cuando ya yo cogí la mayoría de edad, ya el dólar estaba como a 100, 110, más o menos por ahí. Porque fue casi 2 años después salí de Cuba. Saliste de Cuba. ¿Y qué te impulsó a salir de Cuba? Mira, yo tengo algo que no sé por qué, porque nunca lo he ocultado. Yo nací en una familia que no me enseñó de presos políticos, que no me enseñó esto está mal, que no me hizo el gusanito de... Presta la atención a esto y analiza qué puede haber diferente. Pero algo dentro de mí creció diciendo, yo no pertenezco aquí, yo amo mi país y amo ser cubana. Puedo asegurar que más que muchísima gente que lo dicen a diario. Pero algo me decía, esto no es para mí. Yo no quiero estar aquí yo no voy a tener un futuro, yo nada. Y cuando fui creciendo, que empecé a hacer ya una radio más interesante para lo que uno quiere, ¿no? Que es investigar, que es descubrir, que es vamos a entrevistar, que me dijeron, mira, esto no se puede decir, este cantante no se puede poner. Y empecé a ver reuniones con un ser despreciable, que siempre digo su nombre porque sé que en una Cuba Libre va a pagar, que es Amparo, era la directora de la radio donde yo trabajaba, a decir que las personas tenían que crearse perfiles de Facebook para pues decir lo que ellos querían, que el tema del cual se había que hablar durante todo un mes en las redes sociales era tal. O sea, yo tenía 21 años vividos en ese tiempo al margen de esa edad, y no entendía la fuerza de lo que ellos estaban haciendo, pero sí sabía obviamente que eso estaba mal hecho. ¿Por qué lo estaban haciendo? Quizás no lo analicé desde el punto de vista, y es algo que siempre me voy a reprochar, el por qué no me despertó más. Llega el 11 de julio y gracias a mi manicure en ese tiempo pude ver otra Cuba. Ella sí era anticomunista y me enseñó muchísimo y hablábamos muchísimo, y eso fue lo que me hizo, yo no quiero estar aquí, esta gente es despreciable, me quiero ir. Esa mujer, Amparo, ¿te hizo la vida imposible? Sí, claro. ¿A ti nada más? No, a cualquiera que se le pusiera en el camino. Créeme que si sacamos los expedientes de Amparo van a salir más de una víctima. Sí. Claro. ¿Amparo era lesbiana? No. ¿No? No. Bueno, hasta donde yo sé. Caras vemos, corazones no sabemos. Nunca me interesó su vida, pero no, creo que no. Que no. Sí, porque no te lo preguntaba porque a veces hay personas que cuando tienen una de esos poderes se enamoran de alguien y le hacen la vida posible a ese alguien porque piensa que tienen un poder superior. Pero no, ella era comunista de las malas. O sea, ella lo hacía por su supuesta pasión a ese régimen criminal. ¿Y tu familia confiaba en la Revolución Cubana o...? Mira, yo diría que sí. Yo diría que sí porque nunca actuaron de una forma diferente, nunca lo cuestionaron. Mi mamá ha empezado a ver
cosas diferentes porque yo estoy interesada en que ella sepa que lo que están haciendo no está bien, pero no porque ella nunca me lo enseñó a mí, ni porque ella ni tan siquiera, ya te digo, me dijo, investiga este vaso de dónde viene y por qué pasan las cosas. Jamás. Sí confiaban, yo creo que sí. ¿Qué pasa? Mi familia es de Manuel Tames, es un pueblo muy, muy pobre en Guantánamo, al oriente del país. Vivieron cierta represión cuando los casquitos, mi abuela era analfabeta. Entonces sí vieron un cambio y yo creo que quizás por eso, pues, pero es increíble. Yo siempre hago la anécdota de que mi abuela salió de Cuba en el 2012, fue a Inglaterra, donde vivía mi tío, y cuando regresó dijo, esto está malo. Mi abuela, imagínate, era una persona muy, muy pobre, vivían en piso de tierra, prácticamente toda su vida, eran 15 hermanos, o sea, la pobreza era seria, y cuando sale por primera vez del país, ella dice, esto está mal, unos pan con perros gigantes, unas Coca-Cola, que era un refresco prieto, porque mi abuela siempre le ha dicho refresco prieto, grandísimo, esto está mal, esto aquí está mal, y desde ese entonces nunca más cambió su posición de que las cosas están mal, pero no conocía nada diferente. Por eso es que yo siempre soy muy empática con el cubano que vive con la venda en los ojos, porque sé que mi familia, por ejemplo, vino de una pobreza extrema y no conoció otra cosa. Vino a vivir en La Habana mi mamá de vieja prácticamente. ¿Y qué piensa tu mamá y tu familia ahora sobre lo que estás haciendo a favor de la libertad de Cuba, a favor de los presos políticos? Claro, y mira, todo lo que estás haciendo ahora. Mi mamá, obviamente, como está en Cuba, tiene miedo. Obviamente, a la repercusión que ella pueda tener. Ellos saben lo que han hecho y obviamente saben que yo lo sé, lo que han hecho. Pero aunque ella no me lo diga y en alguna forma digamos, me lo ha dejado entrever, deja de hacerlo, aléjate un poco, es por miedo a ella, no por miedo a lo que yo estoy haciendo, no. Es por miedo a ella. Pero yo sé que ella está orgullosa. Yo sé que en el fondo ella está orgullosa, que hoy vea una Cuba con dolor, porque lo que en un momento pudo haber defendido, hoy se está dando cuenta de que ellos mismos es quienes las tienen así, que son los únicos responsables. Y el saber que mi mamá, aunque no me lo reconozca, porque tiene 62 años y toda la vida defendió algo y hoy se le está desmoronando ante sus ojos, sé que hoy sabe que apoyó lo que no tenía que hacer y que se arrepiente y se va a arrepentir quizás hasta el último día de su vida y que yo lo haga diferente y gracias a Dios mi hermana también, es para ella un orgullo, aunque no lo diga con su voz, con sus palabras. ¿Y tu papá? Mi papá me dio el apellido y vive aquí en Estados Unidos hace 12 años. Ahí bien. Ahí bien. Igual que mi papá. Ahí bien. Creo que esté bien y siempre le deseo lo mejor. Cuando llegué a este país me dio la mano, eso siempre se lo voy a agradecer, pero 22 años estuvo intermitente, muy intermitente diría yo. Y, sí, a mí me pasó lo mismo, por eso nos simpatizamos, ¿no? Porque mi papá también, el apellido, ahí bien, y dale. Dale, búscate la vida. Búscate, lucha tu yuca. Exactamente, taíno. ¿Cómo llegas a los Estados Unidos de América? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Podías haberte quedado en otro lugar o tú querías vivir en Miami? Mira, yo lo único que sabía era que quería irme de Cuba y no había otro país al que yo pudiera llegar. O sea, quería venir a Estados Unidos, no era Miami, porque como no conocía, pues sencillamente cualquier país estaba bien. Pero sí quería llegar a Estados Unidos. Salí por la frontera, como muchos cubanos, en julio de 2022 y llegué a Estados Unidos sin tener nada ni nadie, solo unos amigos que Dios siempre los bendiga por haberme prestado el dinero que necesitaba para llegar aquí y haberme, por supuesto, confiado en mí. Y gracias a eso llegué. Llegué, ya te digo, sin familia, sin amigos, sin saber qué me iba a esperar, sin saber dónde iba a dormir o en qué iba a trabajar. Y la vida me ha sonreído de una forma tan maravillosa que llevo 4 años y siento que nací en el Jackson Hospital. ¿Tú saliste del 11J? No. ¿No saliste a protestar? No. Pero viste las protestas, las sentiste desde... Bueno, yo vivía, ya te digo, en un pueblo alejado de La Habana. En mi pueblo nadie salió, salieron 7 personas, incluida mi manicure y una peluquera que eran súper valientes. Una está en Cuba, la otra no. Solamente salieron 7 personas y obviamente mi pueblo era muy pequeño, todo el mundo nos conocíamos, al momento salió la policía, pero sí lo sentí a través de las redes sociales, estaba súper al pendiente. Mi abuela temblaba, la pobre, porque me decía, Dios mío, que tú no sabes qué es por tu vida, porque yo siempre fui muy rebelde. Yo vivía apagones igual y decía Díaz-Canel sin casa y todo lo demás, porque ya te digo, era algo que yo no sabía de dónde provenía, pero venía de dentro de mí. Es algo que yo no sé si un ancestro mío fue gusano o como dirían ellos, yo no sé qué fue, porque es que era algo raro. Y mi abuela me decía, yo lo único que te pido, mija, es que yo estoy vieja, no salgas y tal. Y uno a veces me arrepiento, sí, obvio. Le seguí la rima y dije, no voy a ser pobrecita. Y cuando yo vi a ese señor decir que la orden de combate estaba dada, fue como Dios mío, si yo no me voy de aquí, yo voy a terminar presa, pero definitivamente, porque esta gente está loca. Esta gente, aquí no hay nadie, aquí no ha intervenido nadie. Estamos hablando de que él
ha lanzado guerra contra el propio cubano, no contra un extraño. Increíble. Cuando llegas a los Estados Unidos de América es decir, tú entras cuando las fronteras estaban abiertas, ¿correcto? Sí, correcto. Con Biden. Con Biden. Llegas y de pronto llegas aquí al exilio y los empiezan a llamar a ustedes pan con bistec. Así mismo. ¿Qué te da eso a ti? Porque hay gente que le llaman... Es decir, hay gente que dice, el pan con bistec son aquellas personas que llegan y no hablan en contra de la dictadura cubana, que vienen y dicen, no, a mí no me interesa nada. Claro. Pero tú no eres un pan con bistec. Para nada. Mira, yo te voy a decir, acabo de saber lo que significa pan con bistec porque tú lo has dicho. Yo siempre he tenido muy claro en mi vida que lo que no me gusta no lo escucho. Y que lo que no me interesa, pues sencillamente no le presto atención. Sé que hay gente que son tan versátil que se van con la marea, ¿no? Y cambian su criterio de un día a otro y pues se creen con la autoridad de llamar a alguien por algún apodo. Yo pudiera decir la diva del turbante y que no me interesa lo que piensa, ¿me entiendes? ¿De quién me estás hablando? De Otaola. Ah, ok. Entonces, yo llegué a este país y ya te digo, la vida ha sido muy buena conmigo. Okay. Ha sido tan buena que conocí a Ninosca Pérez Castellón a los 8 meses de haber estado aquí y desde ese momento no he dejado de hacer radio. Y no he dejado de trabajar y no he dejado de alzar la voz por Cuba. No he dejado de denunciarlo a mi forma, a mi estilo. A mí nadie me puede decir qué hacer y qué no, porque si tú en un momento bailaste con los bambán o no, como tú le quieras decir, y tú hoy decides hablar de Cuba, me parece muy bien. O sea, nunca es tarde si la dicha es buena y si alzar la voz por Cuba está bien. Pero ¿quién eres tú que cambiaste y preferías una vez a Hillary Clinton y ahora me dices que prefieres a Trump? Si tú cambias y tú sí lo puedes hacer, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo alzar la voz en el momento que yo quiera? Y yo siempre he dicho, es verdad que es muy duro que una persona dé la espalda a la situación de Cuba, pero lo tengo que entender también, porque esa es la libertad. La libertad es entender que uno puede ser comunista, yo lo veo muy mal, obvio, pero lo tengo que entender porque en Estados Unidos hay un partido comunista. Porque ahí está Claudia, que fue, claro, nadie vota por ella, es un partido, pero está. No deja de estar nadie en Estados Unidos, mete preso a una persona por eso. Y tenemos que aprender que la libertad es eso, es que tú piensas diferente a mí y que nos podamos sentar en la misma mesa o no. Sencillamente no me interesa lo que tú me tienes que decir y no tengo por qué escucharte. Ahora, pero si tú me crees que tú tienes el derecho de juzgarme, ya eso es un problema muy tuyo. ¿Y a ti te juzgaron? Claro, mira. La libertad yo la disfruté muy rápido, o sea, yo aprendí lo que era la libertad y la aproveché al máximo. Entonces, cuando empecé en la radio, en La Poderosa, me preguntaron ciertas cosas. ¿Cómo entraste a La Poderosa? Por Ninosca. Ninosca. Ninosca te abre la puerta para que tú entres a La Poderosa. Ninosca me abre la puerta a una sección con ella todos los jueves que se llamaba Cuba al Día y hablábamos siempre de Cuba y conocí mucha historia de Cuba. Quiere decir que Ninosca, republicana hardcore, anticomunista hardcore, antidictadura hardcore, vio algo en ti y dijo... Seguro. Vas a la radio. Te voy a dar la oportunidad en que estés en la radio. Así mismo. Y tuvimos una sección semanal, luego pasé a hacer las noticias de la mañana y luego de las noticias de la mañana pasó a hacer El Escándalo del Día, que era un programa que entraba como a las 8 de la mañana en la misma emisora. Con Ray Cruz, que es un boricua, que es súper... Te va a encantar conocerlo porque él es muy conspiranoico. Entonces, estoy un día en la casa, un sábado, no se me olvida, y veo un video que me sale en las redes sociales de este señor, Otaola, diciendo que... diciéndole a Zelensky que cuando terminara con Rusia, que no quedara ni una matrusca viva, que fuera para Cuba, porque los cubanos eran tan cobardes que no eran capaces de buscar su propia libertad. Y cualquier persona lo puede ver mal. Y yo me imagino que los fanáticos que se les han comido el cerebro porque lo único que han conocido es dictadura y desprenderse de ella les es muy difícil, pues eso lo ven maravilloso. Pero yo lo veo desde otra perspectiva porque cuando empecé a estudiar, algo que a muchas personas, incluidos a él, me imagino le cuesta, ¿no? Y no lo juzgo. O sea, normal, tu coeficiente intelectual no te permite eso. Zelensky se ha mantenido en esta guerra con Rusia gracias a los Estados Unidos de América, que le ha dado billones de dólares para que esto suceda y que también le ha dado armamento y personal militar. Si no, Ucrania ya fuera parte de Ucrarrusia y no existiera. Entonces yo sencillamente me gusta instruir a las personas y le hago la respuesta. Y tampoco me gusta que le llamen cobarde a los cubanos. Eso fue en el programa El Escándalo del Día. Eso fue en El Escándalo del Día, pero yo lo hice en un video y lo subí a las redes sociales. ¿En tus redes sociales? En mis redes sociales. En las redes sociales de La Poderosa. De La Poderosa. De La Poderosa. Entonces, automáticamente a eso, pues salieron todos los cederistas o todos los fanatiquitos de él a responder, a decir, a ofenderme, porque la verdad la tiene Dios en sus manos y decirle algo a su Dios es un peligro. ¿Quiénes son esas personas? Yo no me sé los nombres porque ya te digo, pero sé que una de ellas es Diana, que me escribió y la bloqueé, por supuesto. Entonces, ella me cuestionó que yo la bloqueara. Bueno, mi vida, la libertad es que yo decido si tú me perturbas mi energía o no. Y si tú me vas a dedicar un video diario, pues yo decido bloquearte y ya está.
Y tú búscate una vida diferente que no sea yo. ¿Y cuál fue la respuesta que tú diste con respecto a eso? Si la respuesta es esta que te dije, que Estados Unidos, Ucrania se ha mantenido porque gracias a eso, a que Estados Unidos le ha dado billones de dólares para poderse mantener en guerra. Si de esos billones, 1 millón en armamento le dieran a los cubanos, yo te puedo asegurar que Cuba fuera libre. Hoy tenemos 4 cubanos muertos que con sus recursos, sin pedirle dinero a nadie, fueron a Cuba dispuestos a todos, aunque muchos los llamen mercenarios o los llamen cobardes o como lo quieran llamar, lo hicieron. Y te puedo asegurar que aquí hay muchos cubanos dispuestos a eso. Y los cubanos no son cobardes, los cubanos han tenido por muchísimos años represión, han intentado silenciarlos y muchos caen en eso. Hoy están más débiles que nunca, hoy ni hablar de estos tiempos, ¿no? Con la hambruna extrema. Obviamente que todos queremos que salgan a las calles, pero él salió, yo salí. ¿Quién soy yo para decirle a la gente lo que hacer? Yo les digo la solución. Si usted quiere la toma, si no la deja, pero yo no te puedo obligar ni forzar, y mucho menos llamar cobarde cuando yo no lo hice. Porque discutir una multa no es reprimir a la dictadura, ni es enfrentarse a la dictadura. Tú me perdonas. Eso es una falta de respeto a los presos políticos. Eso es una falta de respeto a Antunes, a tantos que sí le han dado frente y que han pagado con años de cárcel. Eso es una falta de respeto. Entonces, ¿con qué moral yo le voy a decir al cubano? Mira, tú eres un cobarde por no salir a luchar por tu libertad. Entonces, lo que te molestó fue eso. Exacto. ¿Pero ya tú estabas en algún movimiento político o...? No, para nada. Yo estaba en el escándalo del día. En el escándalo del día nada más. Nada más. ¿Y él te da una respuesta a ti? Claro. ¿Cuánto te afectó? Mira, sí me afectó en ese momento porque uno sale de Cuba y cree que las cosas son diferentes, ¿no? Y yo realmente lo respondí desde el punto de vista, me parece mal lo que estás diciendo y creo que tengo el derecho de darte una respuesta, ¿no? Ya que nadie lo había hecho. Y cuando vi la respuesta de él, primero salió con un video que yo hice al llegar a este país, que me dieron trabajo en una agencia, que la agencia era de mi ex, y estaba hablando del paro humanitario. Él puso un screenshot, ni tan siquiera puso el video, y atrás está los viajes a Cuba y todo lo demás, que por cierto la agencia ahora mismo debe saber ya que está cerrada porque no es sostenible sin tener vínculos con la dictadura una agencia en este país, pero esa agencia jamás lo tuvo, eso te lo puedo asegurar yo. A ver, vamos un momentico. Es decir, que él hace un programa y te ataca diciendo... Y me ataca diciéndome que yo era una pionera, que yo era una joven seguro... Bueno, pioneros fuimos todos. Imagínate, no, él discutió multa, acuérdate. Él no le permitieron ser pionero. Todos fuimos pioneros, ¿no? Entonces, muchacho, pero si una persona que hacía intercambio aquí, que le pagaban por ir a Cuba a hacer entrevistas, ¿cómo me va a decir a mí lo que yo puedo hacer o no? Eso es imposible, o sea, no existe. Y realmente sí me afectó porque no él, porque él me es antiflogitínico, sino la cantidad de personas que lo tienen endiosado y que van como pioneritos, que eso sí lo son, a repetir lo que él dice que es correcto. Y eso me afectó 30 segundos. Agradezco mucho a las personas que levantaron el teléfono para llamarme en ese momento y decirme las cosas como eran, ¿no? Ya después de eso, yo, te lo digo, lo bachateé todo lo que quise, lo mencioné todo lo que me dio el deseo. Y nada, hasta que un día dije, ay, ya, me aburrí de hablar con él. Pero cuando ya estaba aburrida en la radio, que quería que las personas llamaran porque no estaban llamando lo suficiente, yo lo mencionaba y al momento me llamaba todo el mundo a atacarme. Pero en ese momento de la agencia de viajes, ¿ese fue tu primer trabajo? Sí. ¿Tú tuviste un trabajo con una agencia? Que era la agencia de mi ex. ¿De tu ex en ese momento? En ese momento, sí. ¿Era tu ex? Sí. No, o sea, era mi pareja en ese momento. Era tu pareja. Ahora es mi ex. Ahora es tu ex, ok. Exacto. Sí, porque suena que era tu ex en ese momento. No. Okay. Entonces él tenía una agencia y esa agencia... Ella tenía una agencia. Ella. Sí. Y se dedicaba a mandar... O sea, la agencia era más bien de trámites de migración, hacer esto cuando salió el paro humanitario, porque y hacer taxes, ese era el fuerte de la agencia, porque se trató de hacer de 1000 formas los viajes de viajar a Cuba y mandar paquetería, pero era imposible, o sea, no había forma de que tú sacando el boleto, cogiendo una persona, llevándola para que entregara a la puerta de la casa, esa mercancía fuera rentable, no hay forma. O sea, se hizo de 1000 formas posibles y no había forma. Entonces eso se dejó de hacer. ¿Tuviste el procedimiento cómo se hacía eso? Claro. ¿Cómo se hacía eso? O sea, tú sacabas el boleto, lo más barato que pudiera estar en el mercado. Ok. Una persona, que casi siempre puede ser un empleado, le coge el pasaje, recoge la mercancía de las personas que quieren mandarle a su familia, llega a Cuba y va a repartir, imagínate, el combustible que también... Como si fuera una mula. Como si fuera una mula, exacto. Okay. Va y reparte la mercancía de la ropa, los zapatos, la comida que el familiar aquí envió. Imagínate que tienes que pagar el combustible para tú poder en el carro llevarle a cada familia para que sea de mano a mano. O sea, no pasa la dictadura, claro, porque tienes que pasar la aduana, pero la dictadura no coge beneficio. Y no es rentable, te lo puedo asegurar que se buscaron todas las formas y no es rentable. Por eso yo digo que las agencias sí tienen que tener algún negocio porque
Es imposible. No, de no tener vínculos con la dictadura, de no hacer negocios con ellos, no es rentable. No es rentable tener eso. Para nada. Entonces, en esa agencia que tú trabajaste, tú dices que jamás tuvieron negocio y por eso cerraron. Y por eso cerrar, claro, no es rentable. ¿Cómo se llamaba la agencia? Se llamaba Paradisus Tour. Paradisus Tour. ¿Y ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo. Wow. Y después ahí fuiste para la radio. Y después de ahí fui a la radio, empecé a hacer eventos y a hacer otras cosas, pero ya sí después me dediqué full time a la radio. Entonces, ¿te atacaron con eso? Con una agencia que no... Me atacaron con esa foto porque, claro, no había más nada de mí. O sea, a mí, yo siempre digo, no me conocían ni en Sedano, no había más nada que eso. Por eso nunca van a encontrar Ponte al Día. Entonces, como había esa foto, no podía poner el video, porque en el video yo estaba hablando del paro humanitario y no de los viajes a Cuba. Entonces, básicamente lo que dice es eso, que yo estaba promocionando los viajes a Cuba, que yo y todas las boberías que sabemos ya que él dice. ¿Pero por qué la toma contigo tan personal? Claro, porque yo le dije la respuesta a lo de Zelensky, al video. Esa fue su respuesta al video que yo hice. Y después de eso también volvimos a tener otro choque. Ya en este lo vi un poco más relajado a él. Claro, yo no lo veo. Nunca lo veo ni nunca lo voy a ver. Pero la gente, como mismo le mandan a él, obviamente me lo mandaban a mí. En la radio me preguntan que cuál es el periodista más reconocido en Cuba, o sea, que las personas más conocen. Y obviamente yo dije Mario Pentón, porque me preguntaron periodista. Entonces yo me niego rotundamente y me voy a negar porque es lo que yo estudié. Decirle periodista a un señor que ni tan siquiera investiga una noticia, difama, que constantemente está hablando de las personas y ni tan siquiera averigua y rectifica que la noticia sea real. Y por eso en muchas ocasiones ha quedado mal lo que las personas, como vienen de Cuba en muchas ocasiones, no se desprenden. No desprenden esa célula dañina y cancerígena que es el régimen comunista en Cuba. Entonces repiten lo que él dice. Y yo no lo puedo llamar periodista, ni lo voy a llamar periodista nunca, porque eso no lo es él. Pero él no es periodista, él es actor, ¿no? Exacto, hasta donde tengo entendido. Tampoco sé porque tampoco he buscado el resumen de su vida, ya te digo. La verdad es que no sé. No, yo tampoco. Pero bueno, periodista sí sé que no es. Y eso lo ha demostrado en más de una ocasión cuando sale ahí a decir 4 barbaridades. Y para mí es Mario Pentón. Y eso también le molestó, porque es que él le molesta todo, ¿no? Entonces, tú me hiciste una historia de que fueron y te hicieron un acto de repudio fuera de la radio. Exacto. 3 señoras, eso fue en el primer video, de Ucrania y de Rusia. 3 señoras llegaron, ellas me empezaron a llamar a la radio y decirme horrores, pero a mí realmente, porque yo me puedo estar desmoronando y tú nunca me vas a ver. Este es mi trabajo, yo estudié para esto, esta es mi pasión. O sea, tú aguantas presión. Yo aguanto ante una pantalla y un micrófono lo que tú no tienes idea. Y a mí nunca me pudieron doblegar y yo les respondía y les respondí. Parece que ellos dijeron, como esto no es suficiente, no la han votado de la radio, porque esto no es una dictadura, ¿me entiendes? Ellos llamaron y mandaron email para que me votaran, que si yo, que si la agencia. Aquello fue, no te puedo explicar. Es decir, que te mandaban email para que te sacaran de la radio. Exacto. Porque habías dado una respuesta a Alexander Otaola. Y claro, con la justificación de que yo promocionaba una agencia que tenía negocios con Cuba. Ah, con el ataque anterior. Exacto. Okay. Y de ahí llegaron, bajo un día, termino yo mi programa y bajo un día y están esas señoras dando un escándalo tremendo ahí. Y yo decía, Dios mío, pero esto no puede ser verdad. ¿Quiénes fueron? No sé quiénes son. Nunca las he visto, ni las he visto en las redes. Sé que eran 3 señoras mayores, me dio tremenda pena. Gracias a Dios, la radio tenía 2 puertas y yo siempre parqueo la parte de atrás. Porque como llegaba muy temprano, llegaba a las 5 de la mañana, pues me fui por detrás y ellas se quedaron ahí gritando. ¿Ella te llamaba a la radio? ¿Y qué te decía? Ellos me decían comunista, que si tú no tienes que estar ahí, que bueno, no te puedo explicar. Yo no recuerdo porque yo tengo ese don maravilloso de que las cosas que me molestan o que no me gustan, no son de mi agrado, yo las borro de mi cerebro. Pero sí sé que eran ofensas graves. Después descubrieron, como tú que acabas de descubrir, que mi orientación sexual y entonces por ahí atacaban. Imagínate, era una emisora republicana, ultraconservadora. Y entonces por ahí empezaron a decir todas esas cosas. Me acabo de enterar ahora mismo. Yo sé. Entonces, así fue como, me sentí como en Cuba, como si estuviera con Amparo cerca. Es decir, te atacaron tu sexualidad. Exacto. También, te atacaban por todos lados. Por todos lados. Eran todos los frentes. ¿Te están atacando ahora? No, ahora no. Bueno, ahora tampoco le he dicho más nada, ¿no? Bueno, después que salga este podcast. Puede ser. Y yo feliz. Me encanta. Me haría falta un engagement más sustancioso. ¿Y después estás trabajando en la radio ahora? No, ahora no. Estuve en América Radio hasta hace poco con Sandra Pivots, pero ahora estoy centrada en este proyecto con Armando Labrador. Y que, por cierto, Otaola me dijo que no iba a durar ni un año y voy por 1 año y 5 meses. Y feliz de estar aquí en este proyecto tan bonito que es Miss Nova Fémina, trabajando muchísimo. La radio me encanta. Voy a volver, por supuesto, porque siempre ha sido y va a ser mi casa. Pero bueno, hay otros proyectos que demandan mucha responsabilidad
y decidí poner en stand-by la radio. ¿Armando era sponsor de Totola en ese momento? No, gracias a Dios. Ya se había apartado. Creo que no hubiéramos trabajado juntos. Ya se habían separado. Pero cuando yo llegué aquí, bien, nadie me habló nada de ese señor. O sea, aquí nadie habla de él ni nada por el estilo. Cuando nosotros hicimos un programa, que tampoco recuerdo bien cuál fue, es que él dice, ay, ahí vi que tienes a Sabrina, ella es muy buena, porque lamentablemente tiene que reconocer mis habilidades cuando después las pudo descubrir en la radio. Porque modestia aparte, sé que esto, ya te digo, este es mi mundo. Yo no conozco más nada que la radio. O sea, la radio para mí lo es todo. Quizás en televisión puedo tener fallos en las caras, soy demasiado expresiva, pero en radio me encanta. Y entonces, me imagino que es muy buena, pero claro, tú le tienes que decir lo que va a decir, algo así le dice. Y ¿A quién le dice? Le dice Armando. Él en estas palabras era en su programa diciéndole a él. Y dice, sin llevarse con Armando. Claro, era en su programa. Él está haciendo un monólogo. Y me dice, ay, mija, y ten cuidado, que a él la gente le duran 3 meses porque él no es fijo con nadie. Aquí estoy. Pero también formas parte de Cuba Primero. Sí, soy la voz del movimiento Cuba Primero. De Cuba Primero. Sí. ¿Cómo está Cuba Primero en este momento? Mira, Cuba Primero está en el mejor momento. Yo digo que obviamente según como los cubanos van reaccionando a la crisis que están viviendo y a lo que está haciendo la dictadura, que está demostrando que tiene una guerra silente con su pueblo, de esa forma también ha crecido y se ha fortalecido Cuba Primero. Cuba Primero ha entendido que los cubanos dentro de la isla son lo más importante para nosotros. Que fuera estamos hombres y mujeres que queremos y añoramos con todas nuestras fuerzas ver a una Cuba libre, pero que ellos son el pilar más importante, porque si no funcionamos juntos, pues no es posible. Seguimos sumando miembros. Lo que más nos gusta es que muchas personas jóvenes se han interesado en el movimiento. Tenemos un plan claro, estamos trabajando muy organizados, tenemos un círculo muy cerrado en la directiva y eso permite que se trabaje de mejor forma. Porque cuando tú permites que todo el mundo venga a dar un criterio, se trabaja demasiado disperso. Y ahora estamos muy claros en lo que queremos, a dónde tenemos que llegar, el lobby en Washington, que es muy importante, el hacer las cosas en Cuba, que tenemos miembros activos, que se siguen llevando mensajes y que el cubano hoy, mira, no hay un rincón en el país en el que no hay un graffiti, pero eso en parte lo empezó Cuba Primero, que estuvimos 3 meses desde diciembre, finales de noviembre y todo diciembre pusimos muchísimos carteles dentro de Cuba. ¿Cuba Primero se autofinancia o Cuba Primero recibe algún dinero de alguna asociación? No existe, al contrario, estamos en contra completamente de los grants. Nosotros no lo apoyamos y Cuba Primero se autofinancia de Armando Labrador, que con sus recursos propios es quien dispone de todo absolutamente, de mantener un movimiento, de alzar la voz por Cuba. A él nadie le da nada, a él nadie le dice nada. O sea, él hace las cosas con el amor profundo de todo el dolor que ha pasado por supuesto, en consecuencia de esa dictadura, pero con sus recursos. Aquí nadie da nada. ¿Te duele lo que está sucediendo con Armando Labrador? Claro que me duele. Me duele mucho. Porque, primero que nada, he tenido la posibilidad de llamarlo familia. De estar muy cerca de él en este año y ver tantos ataques y ver tantas cosas. Yo sé que perfecto no es nadie. Fíjate, a mí no me ciega la pasión. Yo no endioso a nadie ni idolatro a nadie. Todos tenemos defectos, somos seres humanos. Pero si hay algo que nunca se le puede cuestionar es el amor que tiene por Cuba. Eso sí, no tiene nada que tú le puedas decir ahí estás mal. Es un amor profundo y es un amor tan limpio y tan sano que no hay venganza, que no hay odio, que tú no ves que él vamos a fulminar el piso. Al contrario, él quiere ver a una Cuba libre. Él quiere ver un cambio en el país, pero es capaz de escuchar a todo el mundo, de entender como tú quieres a Cuba, como el otro quiere a Cuba, y así tratar de llegar a un bien común, ¿no? Entonces, por eso me duele. Me duele porque sé que ama a Cuba, porque sé que quiere una Cuba libre, porque sé que si hay alguien que no tiene vínculo con nada que tenga que ver con la dictadura cubana es él. Que lo único que ha hecho es exigir la libertad de los presos políticos, darle su mano y apoyarlos. Y que reciba eso, pues obviamente me duele. Y que además las personas en libertad que conocen el modus operandi de la dictadura, o que se supone conozcan el modus operandi de la dictadura, le sigan el juego a ellos, me duele y me repugna aún más. Se filtra el audio de Armando Labrador. Uh-huh. Tú estabas ya en el movimiento, correcto, todo estaba ahí. Pero según tengo yo entendido, ya me lo dirás tú, Armando Labrador al mismo tiempo le estaba pasando esta información al Departamento de Estado. Así es. Correcto. Es decir, la dictadura lo estaba llamando y automáticamente le estaba mandando todos los audios al Departamento de Estado.
¿Por qué la gente piensa de que Armando Labrador es de la seguridad del Estado? ¿Para quién trabaja Armando Labrador? ¿Para la seguridad del Estado o para el Departamento de Estado? Claro, mira, ¿qué pasa? Que una vez más caemos en eso que te estoy diciendo, de que las personas se van con lo que diga quien ellos consideran que es la verdad. Y eso es un error muy grave, pero esa es la consecuencia de 67 años de dictadura. O sea, es una realidad. Eso, yo siempre digo, la dictadura no es ver a un pueblo muriéndose de hambre. La dictadura es que se ha colado en el cerebro de las personas y desprenderse de eso es muy difícil. A veces nos hallamos haciendo cosas que uno no se da cuenta, pero son secuelas de esa dictadura. Cuando yo le digo a una persona, cállate, yo estoy silenciando lo que es el criterio de esa persona, aunque no sea lo que yo quiero oír. Y así muchas cosas, ¿no? Y las personas se han ido con eso, se han ido con lo que creen que es correcto o con lo que ante sus ojos, porque siempre el visual que nosotros damos es lo que creemos es la verdad. Y nadie se ha interesado por saber, incluso hicimos un programa donde hablamos de eso, a dónde iban esos audios, con qué objetivos se hacían. Pero fíjate, aunque eso no se hubiera mandado al Departamento de Estado, vamos a poner un escenario imaginario. Lo que se estaba hablando en esa llamada era la libertad de 2 presos políticos. Si alguien se pusiera en el lugar de lo que hoy se está viviendo dentro de las mazmorras castristas, de la represión, de la violencia que se vive dentro de las cárceles en Cuba, entendieran que la libertad de unos presos políticos se hace lo que haya que hacer. Y eso es lo que Armando siempre ha hecho. Priorizar a los presos políticos, a los presos de nuestro movimiento que puedan estar en libertad, que no sean reprimidos, porque hemos visto que incluso han perdido la vida en las cárceles cubanas. Y eso es lo que se estaba hablando en esa llamada. En esa llamada no se estaba hablando de la libertad de Cuba, ni de vamos a hacer negocio, ni de tú me vas a pagar $10,000 y yo te voy a quitar los carteles que voy a poner. No, ahí se estaba hablando de la libertad de 2 presos políticos, de negociar algo que es necesario, porque sabemos lo que se vive en las cárceles y nadie se preocupa por esos presos que comen su familia, cómo lo hacen o cómo no. Porque aquí es muy bonito decir, ¿y qué tú haces por ellos? Entonces, me parece que nada, que una vez más le doy el beneficio de la duda a esa gente, que llegue paz a su corazón, porque siempre están juzgando sin conocer la cara o sin tan siquiera analizar desde un punto de vista humano. Hay una de las cosas más polémicas que se ve en esa llamada y es que le proponen a Armando Labrador ir a un tercer país a reunirse para atacar a Otaola, no sé, o para información. Claro, esa llamada no sé. está editada. Sí. La pregunta es, ¿tú crees que Armando Labrador iba a ir en verdad a un lugar de eso? Para nada, en lo absoluto. Él estaba tratando de conseguirle, obviamente la llamada también estaba editada, estaba cortada en pedazos, eso es una realidad. Pero él estaba tratando de negociar eso, de buscar la forma de saber hasta dónde iban a llegar ellos y que si se podía conseguir la libertad de los presos políticos. Pero ir a ningún país, claro que no, él es ciudadano americano, él sabe perfectamente cómo funciona, cómo cala la dictadura cubana, que él es un verde necesario para eliminarlo porque saben que es con sus recursos, él no depende de grants, él no depende de nadie, que tiene el dinero suficiente para estar 60 años más dejando la dictadura sin combustible y sin dormir. Una de las personas más críticas fue Alexander Otaola con respecto a esto. ¿Y tú crees que si Labrador hubiera continuado siendo sponsor de Alexander Otaola le hubiera dado otra vuelta? Pero por supuesto, pero eso lo hemos visto en reiteradas ocasiones de él. Él endulza, barniza lo que le conviene y lo que no, pues lo cuestiona, así de fácil. Hay muchas cosas que él no dice. Yo lo que pasa es que nunca me ha interesado hacer ningún trabajo periodístico ni averiguar absolutamente nada. No me interesa lo que haga o deje de hacer con su vida, pero estoy convencido de que él, ahí hay mucha gente trabajando con él, que estoy convencida que su familia va a Cuba y que su familia hace de mula y que hace... Yo estoy convencida de eso, lo que pasa es que no me interesa. ¿Me entiendes? No me interesa dedicar un minuto de mi tiempo a lo que no tiene valor para mí, ni a lo que va a aportarle nada a nadie. Pero él sí, él no tiene más nada que hacer que eso, que atacar a los artistas, que atacar a los cubanos, que dividir, que sembrar cizaña, porque a nadie más que a él no le conviene que se caiga la dictadura. Porque ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Del chisme y el brete como paparazzi que él hace? Porque eso es lo que él está haciendo. Él es una prensa amarillista en cualquier país del mundo, que inventa, que es capaz de enredar o de decirte que el vaso es gris, pero puede volverse verde mañana. Pero yo creo que él quiere la libertad de Cuba. No sé, yo no creo. Le doy el beneficio de la duda alegadamente. Pero otra de las personas que afectaron mucho el movimiento Cuba Primero fue Castigo Disidente. Porque también se le filtra un video en el cual se ve él sentado. Castigo Disidente, y te lo voy a preguntar directamente como voz del movimiento Cuba Primero, ¿está en estos momentos dentro de las líneas? Nada. Él está completamente desvinculado del movimiento Cuba Primero
y de todo, de Cántalo TV, que también estuvo. Él está completamente desvinculado de todo eso. ¿Por esos videos? Me abstengo de la respuesta. A la quinta enmienda. Exacto. Hago uso de la quinta enmienda. Ya para que tengan un motivo para atacarme, pues si no le doy ningún, imagínate. Ahora empieza a decir que estás protegiendo. Exacto, estoy protegiendo a Cativo. No, pero me imagino que son cosas internas que tienen ustedes. Exacto, que no pueden salir. Cosas que no se pero pueden, yo te pregunto y tú... Que no se pueden manejar. Yo no voy a decir absolutamente nada porque sé que la gente siempre, pues, se agarra de cualquier cosa. Pero yo le doy siempre el beneficio de la duda a todo el mundo. Y como mismo te dije ahorita, que una persona puede ser comunista hoy. Del Pino se sentó con María Elvira Salazar y hizo programas y habló de Cuba y así muchas figuras más para no tener que mencionar el nombre. Lo mismo con Cativo. Yo creo que Cativo le ha dado mucho dolor de cabeza a la dictadura fuera de Cuba. Si trabaja para ellos o no, no lo sé. Yo no estoy en la cabeza de Cativo, ni tan siquiera soy su mujer ni vivo al lado de él. Pero sé que lo que se formó en la prisión de Ciego de Ávila, de Canaleta, él estuvo al pendiente de cada uno de los presos, de qué pasaba, de cómo hacía. Lo sigo a través de las redes sociales, no lo voy a dejar de seguir, porque esa es la libertad y yo decido a quién apoyarme o no. No forma parte de Cuba Primero, pero le doy el beneficio de la duda, porque sé que hizo muchas cosas en contra de la dictadura cubana. Entonces, ¿tú crees que él sí quiere la libertad de Cuba? Sí quiero, sí creo. Sí lo creo. Una de las cosas que también le está pasando al movimiento Cuba Primero, y estoy hablando de Cuba Primero porque eres la voz, ¿no? La vocera, y me gustaría hablar sobre todo esto. Interesante, no reciben financiación de nadie. Para nada. ¿Cuántos miembros tienen dentro de la isla de Cuba? Ahora mismo la cifra exacta no te la sé decir porque cada día estamos sumando más. Hay algunos miembros que no podemos decir que están desde la clandestinidad. Es decir, que los activos no te puedo decir cifra, pero tenemos más de 50 miembros dentro activos. Los clandestinos no los podemos decir. No lo puedes decir. No. Quiere decir que todos esos carteles que estamos viendo donde dice son Viva los miembros Trump, clandestinos. Que dice Viva Trump, son de ustedes. Sí, son de nosotros. Porque mucha gente he visto gente que se ha atribuido eso. Claro, pero no. Son de nosotros. Y yo digo... Sí, son de nosotros. Yo sé seguro que es de ustedes porque dice Viva Trump, Viva Armando o Viva Cuba Primero. O Viva Cuba Primero, y entonces ya diga, ya yo lo relaciono, ¿no? Exacto. Pero todo el que diga Viva Trump... No todos, obviamente las personas, muchos cubanos que con ese objetivo se empezó a hacer esta iniciativa, se han sumado desde ellos mismos. Siempre le decimos, háganlo con la mano zurda, tengan mucho cuidado. La dictadura siempre sí da recursos para esto y para adivinar quién es, o sea, para descifrar quién es la persona que escribe, pero sí, muchos cubanos se han sumado y no es nuestro, claro. Sí, hay muchos carteles que han copiado lo que ustedes... Pero ustedes fueron los primeros. Pero nosotros lo iniciamos, por supuesto. Qué bien. Sí, bueno, porque eso le manda un mensaje a la comunidad internacional. Claro. Porque la gente dice, ellos dicen, no, los cubanos odian a Trump. Y los cubanos dentro de la isla están poniendo carteles que dicen Viva Trump, entonces... Es que los cubanos dentro y fuera vemos en él un posible cambio. Nadie ha ejercido una presión real contra la dictadura cubana en los últimos años. ¿Tú crees que este año es el año de la libertad? Sí. ¿Qué esperanza te da eso? Aparte del activismo que hace Cuba Primero, ¿qué esperanza te da que tú dices, sí, este año sí le metemos? Yo creo que confío en la administración del presidente Trump, de que sí va a hacer una mano dura contra la dictadura cubana y de que va a hacer algún cambio. Pero más que eso, yo confío en los cubanos. Confío en que están cansados de la realidad que están viviendo, en que no van a permitir que más jóvenes vayan detenidos, que la mamá de Ana Benzi vaya detenida, que más nadie tenga que ir tras las rejas por el sencillo hecho de exigir la libertad. Hemos visto durante múltiples días que cada noche salen los cubanos a sonar calderos, a hacer lo que consideren correcto, según ellos, ¿no? Y más que lo que pueda hacer la administración Trump, que sí creo que va a hacer una respuesta en el caso de un estallido social en la isla, confío en que el cubano va a salir a exigir su libertad. Esa es la mejor solución. Cuba Primero está impulsando eso dentro de la isla de Cuba. Por supuesto. ¿Cómo lo está impulsando? Sí se puede saber. Te pregunto y tú me dices lo que tú puedas decir. Sí, claro. Yo te digo siempre lo que puedo. Mira, estamos sumando jóvenes y los jóvenes están tratando de instruir en la necesidad de unirse, de no permitir que nadie sea detenido. Porque si viene un policía a tratar de arrestar a una persona y nosotros impedimos que esa persona sea detenida, pues cada vez se van a sumar más y van a entender que la tarea es no permitir que nadie vaya tras las rejas. Y yo creo que más bien ahora estamos haciendo eso, incendiando la llama de la rebeldía dentro de la isla y dándole instrucciones de cómo se puede conquistar eso. Hasta ahí te puedo decir. Okay. Ocurrió algo en la Ermita de la Caridad. Se reunieron varias personas y firmaron un acuerdo de la libertad, y se reunieron varias organizaciones. Sin embargo, no vi a Cuba Primero. Pero sin embargo, ellos dijeron que sí habían invitado. Invitaron. ¿Por qué no invitaron a Cuba Primero? ¿Por qué tú crees? Mira, porque Cuba Primero les molesta.
Obviamente, Cuba primero no sigue los patrones de bla, 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 bla y poco acción. ¿Me entendiste? Eso es lo que pasa. Y no nos interesa tampoco ir, porque los circos y las mentiras y el seguir pensando que con diplomacia o con un papelito, que no sé por qué uno de los números romanos estaba mal, no sé ni quién lo escribió, que no dice nada de lo que el cubano quiere. Yo, como movimiento, como voz de un movimiento, te digo que nosotros queremos la libertad de Cuba, pero nosotros no tenemos ningún derecho a decir cómo tiene que ser el cambio en Cuba. Eso lo tiene que decidir la mayoría de los cubanos que hagan ejercicio de lo que por 67 años o más se les ha impedido, que es votar, que es ir a elecciones, que es exigir una transición real, que es rescatar una constitución que pueda permanecer y afilar y engrosar la democracia en Cuba, que es una línea muy fina y por eso se ha quebrado tantas veces en la historia. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y qué poder se te confiere para tú decidir cómo va a ser el acuerdo de liberación o cómo va a ser? ¿Quién eres tú? No, eso le corresponde a los cubanos, a cada uno de ellos que por haber nacido en una isla merece y tiene el derecho de exigir cómo quiere ese cambio, con amor, con no amor, con esto otro, con una enmienda. Obviamente me encantaría que Estados Unidos liderara ese cambio, porque conocen de democracia, porque conocen de leyes, y el cubano no. ¿Crees tú que va a haber una anexión con los Estados Unidos? Ay, me encantaría. ¿Tú eres anexionista? Yo no. Yo quiero Cuba libre, pero veo tanta gente rara queriendo eso. Gente rara. Sí, gente, mira, yo no me imagino un Orlando Boronat, claro, en el escenario perfecto tiene que haber elecciones, ¿no? Pero estamos hablando de que Estados Unidos designe un grupo que va a llevar a cabo la transición. Y que tú me digas que es esta gente que yo estoy viendo, que para mí son los pan con bistec de verdad, ¿no? O yo les diría pan con tomate, ¿no? Porque no se sabe lo que quieren ni lo que no. Entonces es una cosa así de, ay, esa gente tampoco le conviene, se van a quedar sin gran. Entonces lo único que necesitan es tener un papel para que poder ganar como funcionarios del gobierno, porque no saben trabajar, el trabajo duro, no lo saben, no lo conocen. Entonces no me imagino a esta gente liderando la transición. Entonces si tengo que elegir entre dos escenarios, que es anexión o esta gente liderando, que sé que vamos a llegar a un barranco, pues me quedo con la anexión. Me hablaste de Orlando Boronat. ¿Por qué? Disculpa mi ignorancia, ¿no? ¿Por qué se ataca tanto a Orlando Boronat? Mira, yo no lo conozco. Desde tu punto de vista, de lo que tú conoces. Mira, yo no lo conozco. Y es un hombre que no me transmite nada. No me gusta como joven. O sea, yo te hablo más allá. Vamos a quitar ahora Cuba primero. Yo te hablo como persona, ¿no? Como cubana. Como cubana. Él no me transmite nada. No lo he visto tratando de llegarle a la juventud que somos importantes en cualquier cambio, porque primero ninguno de ellos va a ir a quitar toda la destrucción que hay en Cuba. No le he visto que le ha llegado a los jóvenes. Nunca se ha sentado a explicar qué es lo que quiere y cómo él ve una Cuba. Entonces lo de él es ir haciendo lobby. Y yo no veo que él haga nada. No veo que él denuncie nada. No me lo he visto ayudando a nadie. No, a lo mejor lo hace, fíjate, pero yo no lo he visto. Y como yo, ningún joven. Yo le pregunto en Cuba a cualquiera quién es Orlando Boronat y nadie sabe. Nadie sabe quién es él. Entonces, ¿qué tú has hecho? ¿Líder de dónde? Si nadie te conoce. Te conoce el exilio histórico, felicidades, lo respeto, mi mayor respeto al exilio histórico. Pero te conocen en Miami y estamos hablando de Cuba, no de Miami. Entonces, no lo conozco, no me transmite nada, no me ha dicho qué es lo que quiere, cuál es su plan para yo ver si, me funciona. Entonces, para mí, Armando Valladares es un hombre de muchísimo respeto, es un hombre que admiro, que tiene mi admiración, vaya, lo que tú no tienes idea. Y entonces, como soy libre de decidir a quién le creo, pues le creo a Armando Valladares. Armando Valladares, que hizo una investigación donde se ve a dónde él ha llevado los gran. Los posibles fraudes, vamos a decirlo así, con diferentes sumas de dineros, qué sé yo. Bueno, eso es bastante complicado porque, bueno, eso es entre ellos dos, ¿no? Exacto. Yo no tengo los números para poder sacar y decir exactamente una decisión. Pero ahí también estaba Rosa María Payá. ¿Qué opinión tienes de Rosa María Payá? Ay, mi madre, pero tú quieres que me ataquen en un solo podcast. No, mira, preguntándote. A ella le doy el mismo criterio de Orlando Boronat. No siento nada por ella, no, mi respeto, es la hija de un hombre que sí he leído, he buscado, me he instruido y me parece un hombre maravilloso, muy valioso para que la juventud lo estudie y vea la valentía que tenía Osvaldo Payá, pero ella no me transmite, no me llega,
Y el trabajo que está haciendo, no lo Felicidades, claro, se lo agradezco. Pero cuando tú dices, Cuba decide si está dentro de Cuba y están haciendo cosas, felicidades. Pero si la tengo que ver como una líder política para que me represente y para que represente a mi país en la situación en la que está, la mentalidad que tiene el cubano hoy, porque eso nadie lo piensa. O sea, el que tenga que liderar una Cuba libre, lo que le viene arriba es lo que le viene. Entonces, en la situación en la que está mi país hoy, no la veo tampoco. ¿Tú no la ves como presidenta de Cuba? No la veo. ¿Cuba Primero piensa ser un partido político dentro de la isla de Cuba cuando Cuba sea libre, independiente y democrática? Claro. ¿Con el mismo nombre? Sí. ¿Y para postularse a presidente? No, ya eso no te lo puedo decir. Eso le corresponde al presidente del movimiento, no a mí. Ya eso no te lo sé, cómo la voy. Que sí queremos estar, obviamente, y queremos ser un partido, sí, claro. Perfecto. En fin, ¿cómo ves a Cuba? ¿Cómo ves lo que va a pasar? ¿Cómo se imagina? ¿Qué visión tiene Cuba Primero para una Cuba libre, independiente y democrática? ¿Cómo lo ven ustedes como movimiento? Mira, nosotros lo vemos muy pronto, lo vemos posible, lo vemos no quizás como a todo el mundo le gustaría, que es que de la noche a la mañana pues todo fuera color de rosa. No, para nada. Vemos que va a ser un proceso lento, que quizás haya que dejar a personas no tan agraciadas en el poder, pero que paulatinamente pues esto se va a ir limpiando. Yo lo veo con el primer día, la libertad de cada uno de los presos políticos, que es lo más importante para nosotros, porque son personas que no merecen estar tras las rejas, y con que se permita la libertad de expresión, la diversidad de partidos, la diversidad de pensamiento, y después hay una transición, imagínate, una restauración económica, estuviera todo un día hablándote. Yo veo muy heavy el cambio en Cuba, pero lo veo posible, claro que sí. Veo que los cubanos, siempre he confiado mucho en la valentía, en la capacidad de los cubanos, y sé que podemos volver a Cuba grande otra vez. Gracias, mi vida. Gracias a ti, gracias por venir por acá y hablarnos como vocera, ¿se puede decir? Sí, vocera claro. Del movimiento de Cuba Primero. Feliz. Gracias. Gracias a ti.